Les saluda Natalia Lemus. Vamos a trabajar con funciones cúbicas usando el método de desplazamiento. Y cuando trabajamos con funciones cúbicas, pues tenemos un modelo matemático para hacer los desplazamientos verticales y horizontales según cómo se presente la función a trabajar. Entonces, si tenemos la función más las unidades, pero si podemos notar, esta suma está fuera de la función, entonces vamos a desplazar C unidades, o sea, la cantidad de unidades que tengamos acá, hacia arriba. Si se está restando afuera de la función, entonces el desplazamiento van a ser la cantidad de unidades hacia abajo. Eso sería en cuanto al desplazamiento vertical. Ahora, si el desplazamiento es horizontal, entonces la función se va a presentar de esta forma. Entonces vamos a tener dentro de la función sumando. Entonces, si eso sucede, vamos a desplazar C unidades hacia la izquierda. Y si se está restando adentro de la función, entonces vamos a desplazar C unidades hacia la derecha. Quizá ahorita no esté muy claro lo que yo acabo de explicar, pero ahorita que hagamos los ejercicios, entonces vamos a ver de qué manera se comporta este modelo matemático. Yo le llamo así porque igual es un modelo a seguir, ¿verdad? Y para eso vamos a hacer ejercicios para ir notando pues cómo vamos a trabajar con los desplazamientos. Al observar nosotros nuestra función, en este ejemplo me piden, dice, dada la función f de x igual a x menos 2 elevado al cubo, determinar la gráfica, dominio, rango y intersecto de esa función. Entonces vamos a observar cómo se comporta la función. Si notamos, se está restando y está dentro de la función, entonces regresamos a nuestro modelo. Entonces, esto que yo tengo acá se parece acá. ¿A qué? Se parece a esto, ¿verdad? Podemos notar que es una resta y está dentro de la función así. Entonces, cuando sucede esto, dice que vamos a desplazar la cantidad de unidades que diga el número, en este caso son 2 unidades, entonces voy a desplazar 2 unidades ¿hacia dónde? Vamos a desplazarlas hacia la derecha. ¿Para qué? Para encontrar la gráfica de esa función. Obviamente, para poder hacer un desplazamiento, pues yo debo de tener graficada mi función base. No la tengo en este momento porque quería hacerlo para que ustedes lo vieran en el video. Como la función con la que voy a trabajar es una función positiva, entonces recordemos lo del video pasado. Esta es la función base para la función cúbica positiva. Entonces, esta es la que yo ya tengo que tener graficada en mi plano a trabajar. Ya no vamos a hacer la tabla de valores porque obviamente nosotros ya conocemos los valores por donde pasa la función base. Entonces ya no es necesario estar haciendo la tabla de valores. Al momento que ustedes empiecen a desarrollar y a trabajar, pues de manera práctica uno pues ya sabe por dónde pasa la función base, porque pues de tanto ir trabajando a uno se le va grabando la información. Entonces tenemos, esta es la gráfica de la función base para una función cúbica y igual a x al cubo, cuando es positiva, ¿verdad? Esa gráfica es la que nosotros vamos a desplazar para encontrar esta función. ¿Y cómo la vamos a desplazar? Pues usando el modelo matemático del que les hablamos. Ya dijimos que esto que tenemos acá se parece a esto que tenemos acá. Entonces vamos a desplazar la función base tantas unidades como se nos diga. En este caso se nos dice 2 unidades. ¿Y hacia dónde las vamos a desplazar? Las vamos a desplazar a la derecha. Muy bien. Entonces fíjense bien, vamos a seguir un orden para no confundirnos. Esta gráfica yo la tengo que desplazar 2 unidades. ¿Hacia dónde dice? A la derecha, ¿verdad? Entonces contamos. Si son 2 unidades, cada punto de esto yo lo voy a desplazar 2 unidades a la derecha. Empezamos entonces. Este punto acá sería 1, 2, 2 unidades. Luego este otro punto, si lo desplazo 2 unidades a la derecha, entonces tenemos 1, 2, 2 unidades a la derecha. Luego tenemos este punto que sería 1, 2. Cada cuadrito de estos es una unidad. Entonces aquí, por ejemplo, para desplazar este punto a la derecha 2 unidades, entonces aquí sería 1, 2, 2 unidades. Luego tenemos este punto, que es el último punto que tenemos acá. Entonces, obviamente, acá tenemos una unidad y aquí tenemos 2 unidades. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy desplazando la función base 2 unidades hacia la derecha
porque así lo dice nuestro modelo matemático, ¿verdad? Para esta función. Y luego vamos a graficar, la voy a graficar en otro color para que no la confundamos con nuestra gráfica de la función base. Bien, entonces esta es la función base y igual a x al cubo. Y esta es y igual a, ¿quién? X menos 2 al cubo. Ya encontré la gráfica que andaba buscando, sin necesidad de hacer la tabla de valores, porque el método que estoy usando es el método de desplazamientos verticales y horizontales. Como ya tengo mi gráfica que hice por desplazamiento, el rango y el dominio, pues ya lo hablamos en el video anterior, que el rango y el dominio en una función cúbica son los números reales positivos. Los números reales, positivos y negativos, ambos. Y por último me piden que encontremos el intercepto en y. Entonces voy a ver a la función que grafiqué, a la última, no a la función base, porque yo estoy trabajando con esta función. Entonces la función que encontré es la que está en morado. Y voy a determinar el punto donde esta gráfica toca al eje de ¿quién? De y, porque lo que estoy encontrando es el intersecto en y. Veamos entonces. Siempre en un intersecto se escribe primero x, y. Entonces el eje es este y el punto en el que la gráfica toca a ese eje es este. Entonces y valdría negativo 8. Y x obviamente viene en dirección de 0. Por lo tanto, el intersecto en y sería 0 para x, negativo 8 para y. Y nos queda que nuestro intercepto es igual a negativo a 0,8, ¿verdad? Y ya tendríamos todos los puntos que nos está solicitando ahí nuestra gráfica, ¿verdad? Bien, ahora bien, en este ejemplo, si nosotros nos fijamos, hay un intersecto en el eje de X. Lo podemos notar aquí, ¿verdad? O sea, hay un punto donde la gráfica toca al eje de X. En este caso no se nos pidió que lo nombráramos acá porque obviamente aquí solo me pedían nada más el intersecto en Y, entonces ese fue el que encontramos. Pero si por ejemplo se nos pidiese en otro ejercicio que encontráramos el intersecto en X, entonces podemos determinarlo también. Fijémonos entonces de esta gráfica que es la última con la que estoy trabajando, en qué punto, que sería este, en este punto la gráfica toca al eje de X. ¿A quién correspondería? Entonces toca en X al 2. Y en Y, ¿dónde sería la intersección con Y? Entonces sería en 0. Entonces el intersecto en X sería 2 para X y 0 para Y. 2 para X y 0 para Y. Y tendríamos nuestros dos interceptos. Esto solo en el caso que se pidan los dos, ¿verdad? Y si no, pues uno solo encuentra es el que le pide. Entonces tenemos un primer desplazamiento. Vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos por acá, nos dice, dada la función f de x igual a x más 2 elevado al cubo más 3, determine la gráfica, dominio, rango, y nos pide el intercepto en y. Si nos fijamos en este nuevo ejercicio o ejemplo que vamos a desarrollar, entonces hay dos desplazamientos. Este es el primer, lo voy a subrayar. Acá tendríamos nosotros un desplazamiento, pero luego tenemos otro desplazamiento. Significa que esta vez la función base yo la voy a desplazar. La voy a desplazar dos veces. Vamos a trazar nuestro plano cartesiano hasta 8 en el eje de y hasta 4 aproximadamente en el eje de X. Recuerden que cada unidad de estas pues es una unidad también para nuestro plano cartesiano. Esto lo han aprendido pues en grados anteriores.
hasta 8 porque obviamente pues hasta ahí estamos manejando nuestras gráficas de funciones básicas. Puedo aumentarle aquí. En algún caso que en algún desplazamiento necesitamos algo otro número más arriba, pues igual lo aumentamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí esta puedo aumentarla. 9, 10, 11, 12 y sucesivamente hasta el infinito, ¿verdad? Bien, como la función con la que vamos a trabajar es una función positiva, entonces vamos a usar la misma función base positiva que hemos estado usando para los ejercicios anteriores. Y pues yo ya me sé por dónde pasa la gráfica de la función base. Ustedes en un momento también lo van a determinar pues de una manera rápida y práctica como lo hago yo. Porque después de hacer tantos ejercicios pues a uno se le va quedando. Entonces tengo mi función base, que ya no necesito la tabla de valores porque yo ya sé por dónde pasa, y voy a empezarla a desplazar. Entonces tengo dos desplazamientos. Voy a observar el primer desplazamiento, traigo mi modelo matemático. Y vemos que en el primer desplazamiento suma dentro de la función, entonces sería un desplazamiento horizontal. Y como es de suma dentro de la función, ¿hacia dónde la voy a desplazar? La voy a desplazar en este caso 2 unidades, porque el número 2 dice aquí. Si aquí fuera 3, fueran 3 unidades. Si fuera 4, fueran 4 unidades. Pero en este caso dice 2. Entonces la voy a desplazar 2 unidades hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque está sumando. Entonces vamos a desplazar hacia la izquierda. Quiere decir que mi gráfica la voy a trasladar 2 unidades hacia la izquierda. Iniciamos. Vamos a empezar con este punto que es el que yo tengo aquí. Entonces tenemos 1, 2 unidades a la izquierda. Este punto está acá, 1, 2. ¿Por qué estoy contando 2? Porque estoy corriendo 2 unidades hacia la izquierda. Este punto está acá, 1, 2. Luego este, 1, 2. Y por último este, 1, 2. Ahora graficamos. Vamos a graficar esos dos puntos. Y tenemos nuestro primer desplazamiento. Aún no he encontrado la gráfica de la función que me están pidiendo porque tiene dos desplazamientos. Ya hice el primero, ahora voy a hacer el segundo. El segundo desplazamiento me dice que suma, pero afuera de la función. Regresamos a nuestro modelo matemático. Por eso les dije que esto lo íbamos a entender mejor cuando estuviéramos haciendo los ejemplos. Y vemos que suma afuera de la función, o sea que es este caso. Si suma afuera de la función, ¿hacia dónde se desplaza nuestra gráfica? Se desplaza C unidades, en este caso van a ser 3. 3 unidades, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Ese desplazamiento lo vamos a hacer en la última gráfica que realicé. Entonces voy a mover 3 unidades hacia arriba. Entonces esta última gráfica yo la voy a mover 3 unidades, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Empezamos con este punto que es el último que tengo acá y contamos. 1, 2, 3. ¿Hacia dónde estoy desplazando? Hacia arriba. Este punto 1, 2, 3. Este punto 1, 2, 3. Este otro punto 1, 2, 3. Y mi último punto que sería este 1, 2, 3. Esta gráfica que voy a trazar es la gráfica de la función que estoy trabajando, o sea, es la gráfica de la función final prácticamente. Voy a hacerla en otro color de lápiz para que ustedes la noten. Y esta en rojo sería la función que yo andaba buscando, que es y igual a x más 2 elevado al cubo más 3. Que tuve necesidad de hacer dos desplazamientos para encontrarla. Un desplazamiento horizontal y uno vertical. El horizontal fueron 2 unidades hacia la izquierda porque sumaba y el vertical fueron 3 unidades hacia arriba porque también sumaba. Ya tengo la gráfica, el dominio y el rango, ya sabemos que son los números reales.
y vamos a encontrar el intercepto en Y. ¿Con quién debo de trabajar de estas tres gráficas? Pues obviamente con la última que encontré, que es la que yo tengo en color rojo. Entonces vamos a ver en qué punto de esta gráfica de rojo toca el eje de Y. Y es este punto es el que pertenece a la gráfica de rojo. Significa que en el intercepto en Y vale 11. Como primero se escribe X, ya les dije, luego Y, entonces Y vale 11. Y obviamente pues X vale 0. Entonces el intercepto en Y sería 0,11. Y de esa manera trabajamos esta función cúbica utilizando el método de desplazamiento. Vamos a hacer un último ejemplo para que la información quede pues muy clara para el estudiante. Y tenemos nuestro último ejercicio, podemos notarlo ahí. Voy a trabajar mi plan. Voy a dibujar mi plano cartesiano. Estos últimos quise hacerlos pues para que ustedes recuerden cómo trabajarlos y cómo ubicar las unidades, aunque obviamente pues estos temas ustedes ya los manejan porque lo hemos trabajado en grados anteriores. El eje de X y luego colocamos los puntos en el eje de Y, los negativos y luego los positivos. De esa manera ya tenemos construido nuestro plan. X, eje de X y eje de Y, o ordenadas y abscisas como le llamamos también. Vamos a determinar la gráfica y quiero que noten que en este caso la función es negativa. Significa que yo ya no voy a usar como función base a esta función. ¿Por qué? Porque ahora la función con la que voy a trabajar es negativa, por lo tanto mi función base debe ser esta. Así que voy a cambiar de función base y ahora voy a trabajar con esta. Así que ahora lo vamos a hacer en nuestro plan y vamos a colocar los puntos para nuestra función base negativa, que va en el sentido contrario a la positiva. Aquí exactamente. Vamos a trazar entonces la función base negativa. ¿De qué va a depender la función base que vamos a usar? Pues va a depender obviamente de la función que nos están solicitando que grafiquemos. En este caso, como es negativa, entonces yo necesito que mi función base pues también sea la función base negativa. Ahora que ya la tenemos, empezamos con los desplazamientos y podemos notar que al igual que en el ejemplo anterior hay dos desplazamientos. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Vamos a hacer primero este desplazamiento. Volvemos a tomar nuestro modelo matemático. Yo le coloqué la información a los muchachos en la plataforma de Edmodo, ¿verdad? En las clases de matemáticas para que pues ellos manejen esta información. También deben de copiarla en su cuaderno, ya saben todos. Y tenemos el primer desplazamiento, está dentro de la función, o sea que es un desplazamiento horizontal. Y es resta, o sea que es este. ¿Qué voy a hacer? Voy a desplazar la función. ¿Cuántas unidades? 2, porque 2 dice aquí. 2 unidades hacia la derecha. No puedo hacer el otro desplazamiento sin antes hacer este, por lo tanto voy a hacer este desplazamiento. Cuando ya estamos seguros hacia dónde vamos a desplazar la función, pues ya podemos trabajar, ¿no? Voy a trabajar en cada punto y lo vamos a desplazar, dijimos, 2 unidades y como resta dentro de la función hacia la derecha. Nos trasladamos 1, 2. 2 unidades cada punto, 1, 2. 1, 2. A este nivel del video, el estudiante ya debe de saber hacia dónde son los desplazamientos. 1, 2. Y grafico. ¿Qué grafiqué? El primer desplazamiento que tengo. No he encontrado aún la respuesta o no he encontrado aún la gráfica de la función final porque necesito hacer otro desplazamiento. Solo que este desplazamiento está afuera de la función, así que regresamos al modelo.
y vemos hacia dónde se hacen los desplazamientos que están afuera de la función. Es un desplazamiento vertical. Y como es resta, entonces dice voy a desplazar 2 unidades porque 2 me dice aquí. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Obviamente a la que voy a desplazar es a la última que hice, ¿verdad? Así que la última que trabajé es la función que tengo en celeste y esa la voy a desplazar 2 unidades hacia abajo. Entonces iniciamos. Tenemos este punto acá, entonces 1, 2 unidades abajo. Este otro punto acá, 1, 2 unidades abajo. Este punto 1, 2. Y este 1, 2. Luego este 1, 2. La gráfica que voy a trazar en rojo es la gráfica final o la gráfica que me estaban solicitando que encontrara. Sugiero a los jóvenes que van a trabajar en esta tarea también hacerlo así como lo hice yo en colores, pues para no perderse o confundirse con las anteriores, porque si ustedes usan un solo color de lápiz al final no van a saber ni cuál es la última. Esta gráfica es la que andábamos buscando, que es y igual a negativo x menos 2 al cubo menos 2. Hice 2 desplazamientos para encontrarla y vamos a concluir la información porque no nos pedían solo la gráfica. Dominio y rango ya sabemos que son los números reales y vamos a ver quién es el intersecto en y. El intercepto en y, recuerden que es de la última gráfica, es el punto en el que la gráfica toca a y. Entonces de toda esta gráfica, este punto es el que toca a y. Y aunque en el vídeo no lo noten, entonces está en 6. Entonces el intercepto es 0,6. 0 para x y 6 para y. Y como se escribe x, y, nos quedaría de esa manera nuestro intercepto, 0 para x y 6 para y. Con este último ejemplo concluimos. Espero, jóvenes, les sirva de mucha ayuda y espero las evidencias de su tarea en la plataforma para revisarlas y continuar con las asignaciones.